Bien, en el presente video pues vamos a analizar cada uno de los medios de prueba en particular y vamos a ver de forma muy general cómo se tramita cada uno de dichos medios de prueba y pues cuáles son los fundamentos jurídicos que nos permiten pues invocar los mismos en un proceso determinado. Como les mencionaba, el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que son medios de prueba, entre otros, la declaración de las partes, la declaración de testigos, el dictamen de expertos, el reconocimiento judicial, los documentos, los medios científicos de prueba y las presunciones legales y humanas. Vamos a comenzar platicando con respecto a en este caso, la declaración de parte. El medio de prueba de declaración de parte lo encontramos regulado del artículo 130 al 141 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y para el efecto, en el artículo 130, pues encontramos un imperativo legal que nos indica que todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del proceso y hasta el día antes a la vista de segunda instancia. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los litigantes pues tienen la obligación de declarar bajo juramento de ley en un proceso determinado. Eso lo encontramos establecido en el artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cabe acotar que en este caso, para que se pueda realizar el, la prueba de declaración de parte, es necesario que se proceda a apercibir al que, al que va a absolver las posiciones para que pues comparezca en forma personal y no por medio de apoderado a la diligencia eh, previamente señalada y pues que si dejare de comparecer, pues en este caso va a ser declarado confeso a solicitud de parte. Esto media vez el que está proponiendo el medio de prueba haya acompañado a su memorial la plica correspondiente. Entonces, en este caso, pues vamos a ir, conforme vayamos avanzando en el video, pues vamos a ir viendo cada uno de los de las distintas terminologías que hemos utilizado. Hemos hablado de absolvente, hemos hablado también de plica y pues posteriormente vamos a hablar de articulante. En el presente caso, pues el absolvente es la persona que va a responder las preguntas y que está obligado a comparecer, a declarar dentro del proceso. El articulante pues es la persona que propone el medio de prueba y que solicita que el absolvente se encuentre presente y declare bajo juramento de ley. Y la plica pues lo constituye el pliego de posiciones o el pliego de preguntas que el absolvente, que en este caso, perdón, el articulante le va a dirigir al absolvente con el objeto de que bajo juramento de ley pues pueda responder dichas inquietudes o dichas preguntas. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a las posiciones. Eso lo encontramos pues regulado en el artículo 133 del Código Procesal Civil y Mercantil y pues en dicho artículo nos indica de que debe de ser o las posiciones deben de versar sobre hechos personales del absolvente, ¿sí? O sobre el conocimiento de un hecho. Aunado a ello, pues las mismas deben de expresarse con claridad y precisión, siempre en sentido afirmativo. Se debe de tomar en cuenta también que las posiciones deben de versar sobre un solo hecho, ¿sí? Y que la excepción a esta regla es que pueden versar sobre dos hechos media vez los mismos se encuentren íntimamente relacionados. Cabe acotar una situación muy particular. Esas posiciones que se deberán realizar
al absolvente deben de versar siempre sobre los hechos controvertidos del proceso. ¿Eso qué quiere decir? De que se le va a preguntar únicamente con respecto a lo que se está discutiendo dentro del proceso, mas no se le pueden hacer preguntas que tiendan a buscar una respuesta sobre un hecho que se encuentra fuera del proceso. Entonces, en este caso, eso es muy importante con respecto a la forma que se deben de realizar las, las preguntas o las posiciones, en este caso por parte del articulante hacia el absolvente. En cuanto a la práctica de la diligencia, pues la diligencia se señalará, pues en este caso un día y hora para la realización de la misma, y pues el día de la diligencia el juez lo primero que tiene que establecer es de, pues que se encuentran presentes las partes procesales. En este caso, pues la parte procesal que no puede faltar en una diligencia de declaración de parte, pues definitivamente va a ser el absolvente, toda vez de que pues es a él al que se le dirigen las preguntas. Aunado a ello, pues durante la práctica de la diligencia, el juez pues procederá de conformidad con lo que establece el artículo 134 del Código Procesal Civil y Mercantil a tomar el juramento de ley. Ese juramento de ley lo va a realizar bajo la siguiente forma: prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado, y en este caso el absolvente pues tendrá que contestar: sí, bajo juramento prometo decir la verdad. A continuación, pues en este caso el juez procederá a hacerle saber al absolvente las penas relativas al delito de perjurio. Entonces, posteriormente a ello, el juez procederá a pedir la plica correspondiente, la cual se encontrará en resguardo de la Secretaría del órgano jurisdiccional ante el cual se tramita el proceso, y pues procederá a calificar las posiciones o las preguntas que se le van a lanzar, en este caso, al absolvente. En este caso, las respuestas pues, que el absolvente debe de emitir deben de concretarse a realizarse, perdón, en sentido afirmativo o negativo. Por ejemplo, debe decir sí o no, pudiendo en este caso el absolvente ampliar con posterioridad a esa respuesta, ampliar sobre las circunstancias o sobre los hechos que él puede indicar, en este sentido de que por los cuales está afirmando o negando una respuesta, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el absolvente, por ejemplo, diga si es cierto que usted el día tal estuvo en tal lugar, por ejemplo, el absolvente tendría que contestar sí o no, y pues con posterioridad a eso podría decir el fundamento de su respuesta, ¿verdad? Sí estuve ahí porque pues consta en los medios de prueba, o no estuve ahí porque tal como consta en la declaración del testigo tal, pues simplemente me encontraba con esa persona en ese día y lugar, en ese día y momento, ¿verdad? Entonces, pues básicamente esas serían las formas de las respuestas. Cabe acotar de que en dar respuestas al momento de que el absolvente las está brindando, no puede apoyarse en ningún texto, más lo que son notas que podrían servir para poder refrescar algún tipo de datos muy particulares. Y en este caso, pues el juez los deberá calificar previamente para que pues puedan ser admitidos y reconocidos como tales, y pues se puedan utilizar en las respuestas que el absolvente estará brindando. En cuanto a la forma
de cómo se debe de valorar este medio de prueba, pues el artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil establece en este caso que la declaración de parte será pues valorada, literalmente el artículo lo dice, que la confesión prestada legalmente produce plena prueba. En este caso, pues ahí este constituye uno de los medios de prueba, una de las formas de las cuales se valora los medios de prueba, excepcionales a las que establece el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, en cuanto a la prueba de declaración de testigos, pues la misma la encontramos regulada en el artículo del 142 al 163 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y pues al igual que la declaración de parte, todas las personas están obligadas a declarar como testigos media vez hayan sido citadas con la debida antelación por un órgano jurisdiccional. Recordemos que el testigo es aquella persona que ha presenciado por cualquiera de sus sentidos un hecho controvertido dentro del proceso y que tiene la disponibilidad de poder acudir ante el órgano jurisdiccional a, eh, a contar o a indicarle al juzgador cuáles fueron esas circunstancias que concurrieron en el hecho que por el cual se le está citando. Para el efecto, pues dentro de las particularidades de este medio de prueba es de que entre la citación al testigo y la audiencia, de conformidad con lo que establece el artículo 146 del Código Procesal Civil y Mercantil, deben de mediar por lo menos 3 días. Esto quiere decir de que pues para que el testigo pueda pues estar presente en esa audiencia, dicha notificación debe de realizarse con esa antelación. Aunado a ello, cabe mencionar dentro de las generalidades de este medio de prueba de que se pueden presentar únicamente 5 testigos o hasta 5 sentidos, dice la ley, sobre cada uno de los hechos que deban de ser acreditados. Teniendo como particularidad que la aptitud para ser testigo, pues en este caso el artículo 143 establece que pues pueden ser testigos las personas mayores de 16 años. Y también nos excluye el Código Procesal Civil y Mercantil nos excluye, por ejemplo, a los testigos, quienes pueden ser testigos inhábiles, y en este caso pues hace referencia al artículo 144 a que son testigos inhábiles, por ejemplo, los parientes consanguíneos o afines, tanto de las partes o el cónyuge, en este caso, no obstante esté separado legalmente. Cabe acotar también que en este caso, pues no se pueden, por ejemplo, recibir las declaraciones testimoniales del cónyuge o de los parientes. No obstante, podría pues solicitarse o podría pedirse por ambas partes. Entonces, en este caso, ahí sí podrían recibirse las declaraciones testimoniales de los parientes o de los cónyuges, siempre y cuando pues se trate también de procesos sobre edad, filiación, estado, parentesco o derechos de familia que se litiguen dentro de los parientes consanguíneos o afines. Bien, en cuanto al interrogatorio, pues las preguntas que deben de presentarse por parte de las partes deben de ser realizadas en forma clara y precisa, con respecto únicamente a los hechos controvertidos del proceso y con respecto al hecho específico que se pretende probar con tal declaración. Esto es con respecto a las preguntas que se le van a realizar a cada uno de los testigos. Ahora bien, durante la práctica de la diligencia, pues el testigo, una vez haya sido notificado con los 3 días de antelación que les mencionaba al inicio, pues debe de comparecer a la audiencia. El juez verificará la presencia de las partes y procederá a individualizar también al testigo, ¿sí?, con los datos de identificación personal. Aunado a ello,
pues le hará unas preguntas sobre generales de ley que establece el artículo 148 del Código Procesal Civil y Mercantil, y posteriormente a ello procederá a dirigirle de forma clara y precisa las preguntas que ha propuesto la parte que pidió la citación del testigo. En este caso, pues las respuestas que el testigo realice o proporcione deben de ser consignadas de la forma más literal y precisa posible, a manera de que todos los hechos relatados por el mismo puedan quedar consignados en el acta correspondiente. Cabe resaltar que al testigo también se le debe de juramentar de conformidad con la fórmula que se ha establecido para la declaración de las partes, y se le debe de hacer ver también de que si faltare a la verdad será pues sancionado con las penas relativas al delito de perjurio. En cuanto a la fuerza probatoria, pues es importante que resaltemos que el artículo 161 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la declaración testimonial se apreciará o se valorará de conformidad con las reglas de la sana crítica. Y pues esto es básicamente todo lo referente a la declaración de testigos en el proceso civil guatemalteco. El siguiente medio de prueba que vamos a abordar en la presente clase es el dictamen de expertos. Y en este sentido, pues cada parte o las partes que deseen rendir la prueba de expertos deben de expresar en la solicitud correspondiente los puntos sobre los cuales pretenden que verse el expertaje, así como la proposición del experto de su confianza. En este caso, el juez, al recibir dicha solicitud, procederá a conferirle audiencia por 2 días a la contraparte, a efecto de que se pronuncie con respecto a los puntos propuestos por su contraparte, y que se pronuncie también con respecto al experto propuesto. Si no estuviera de acuerdo, por ejemplo, con los puntos establecidos por la contraparte, pues puede solicitar o puede proponer nuevos puntos sobre los cuales debe de versar el expertaje. Asimismo, puede proponer un experto de su confianza, a efecto de que pueda pues también practicar el expertaje en ese sentido. Si cada una de las partes propusiera un experto, pues el juez, en atención a lo que establece el artículo 165 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues puede proponer un tercero en discordia, o sea, un experto propuesto por el juez, a efecto de que pues pueda también realizar el expertaje correspondiente. Posteriormente a la proposición, pues el juez procederá a nombrar a los expertos, y estos, dentro de los 5 días de que fueron nombrados, pues deberán aceptar personalmente el cargo recaído sobre su persona, a efecto de que posteriormente pueda venir y que con la dicha aceptación el órgano jurisdiccional pueda emitir un auto de recepción de la prueba de expertos. Eso lo encontramos regulado en el artículo 167 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso, el auto donde se acuerda la recepción de la prueba debe de contener o debe fijar en forma clara los puntos sobre los cuales debe de versar el expertaje. Asimismo, debe de confirmar el nombramiento de los expertos propuestos, y debe de señalar el plazo judicial, a efecto de que los expertos procedan a realizar el expertaje y que procedan posteriormente a emitir el dictamen correspondiente.
Vencido el plazo para el cual fue emitido el dictamen o se les ordenó a los expertos que realizaran el expertaje y que posteriormente emitieran el dictamen, ellos deben de proceder a rendir el mismo, lo cual lo deben de realizar por escrito y con legalización de, de firmas. O pudiera ser también concurriendo al tribunal y ratificando el mismo. El valor probatorio que se le va a otorgar a este medio de prueba, pues de conformidad con el artículo 170, el cual voy a proceder a leerles en sentido literal y después lo vamos a analizar, pues este artículo nos dice que el dictamen de los expertos, aun cuando sea concorde, no obliga al juez, quien debe de formar su convicción teniendo presentes todos los hechos cuya certeza se haya establecido en el proceso. Esto quiere decir que en este caso, pues el dictamen de expertos, pues no obstante el mismo, pues el juez debe basar su convicción o deja a criterio del juez la fuerza probatoria que pueda tener el mismo. Básicamente son las generalidades correspondientes a la prueba del dictamen de expertos. Pues a continuación vamos a estudiar un poco lo referente al reconocimiento judicial. La prueba de reconocimiento judicial la encontramos establecida o contenida en el artículo del 172 al 176 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esta prueba pues tiene como objetivo que el juez con sus propios sentidos pueda percibir o pueda practicar todo lo referente a un reconocimiento sobre personas, lugares o cosas que se puedan, que estén discutiéndose dentro del proceso. Para el efecto, la parte que considere o que requiera la realización de un reconocimiento judicial debe de proponerlo oportunamente y debe de fijar al órgano jurisdiccional los puntos sobre los cuales requiere que verse el reconocimiento judicial. Asimismo, si se tratare sobre lugares, pues debe de identificar específicamente cada uno de esos lugares para que al momento de que se lleve a cabo la diligencia, el juez pueda constatar precisamente eh, esos puntos controvertidos dentro del proceso. En cuanto a la realización de la diligencia, pues la diligencia será señalada eh, y pues para la misma es necesario que se notifique a las partes con 3 días de anticipación a la realización de la misma y pues el día de la audiencia las partes pueden comparecer acompañadas con sus abogados y pues el juez procederá a verificar cada uno de los puntos propuestos por los comparecientes, en este caso en el escrito de proposición de medios de prueba. En cuanto a la forma de valorar este medio de prueba, pues de conformidad con el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues nos dice de que los medios de prueba se van a valorar de conformidad con las reglas de la sana crítica. Bien, en cuanto a la prueba de documentos, pues debemos de partir de la premisa establecida en los artículos 107 y 108 del Código Procesal Civil y Mercantil, en los cuales pues nos indica cuáles son los documentos esenciales que se deben de acompañar a la demanda. Entonces, en este caso, pues luego de haber analizado estos documentos, pues nosotros debemos de acudir a todo lo referente y lo que se encuentra establecido en el artículo del 177 al 190 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso, pues los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicita a título de prueba deben de presentarse en original, pueden presentarse también en copia fotográfica, en fotocopia o por cualquier otro medio similar de reproducción. En este caso, pues la premisa principal es de que todos los documentos pues son admisibles
como medios de prueba dentro del proceso y pues que deberán ser valorados de conformidad con las reglas de la sana crítica, a excepción, traigo a colación acá, de los documentos de los documentos realizados o faccionados por funcionario público o por notario en el ejercicio de su cargo, los cuales hacen fe y producen plena prueba de conformidad con lo que establece el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos también el medio de prueba que constituyen los medios científicos de prueba. En este caso, pues las partes pueden proponer calcos, relieves, reproducciones, fotografías de documentos y objetos que tengan que ver o que tengan íntima relación con el proceso. Aunado a ello, pues también se pueden proponer como medios de prueba análisis hematológicos, bacteriológicos, radioscopías, radiografías, entre otros. Cabe resaltar que los medios de prueba, los medios científicos de prueba, pues como su nombre muy bien lo indican, hacen referencia a una materia específica y pues que su aporte va a estar ligado única y exclusivamente a la relación que tengan con los hechos controvertidos dentro del proceso. La forma de valorarse estos medios científicos de prueba pues va a ser de conformidad con las reglas de la sana crítica, tal como lo establece el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, y la forma de proponerse y de diligenciarse dentro del periodo probatorio va a ser mediante la proposición y posterior diligenciamiento, del cual deberá quedar constancia en un acta que se establecerá o que se incorporará al proceso. Por último, pero no más importante, tenemos el medio de prueba de presunciones. Estas presunciones pues se dividen en dos grupos, las presunciones legales y las presunciones humanas. Las presunciones legales pues son aquellas que la ley establece o que la ley fija como tales. Por ejemplo, en el caso de la paternidad y filiación matrimonial, que pues eh, se considera pues hijo nacido dentro del matrimonio aquel que ha nacido, valga la redundancia en este caso, luego de los 180 días de la celebración del mismo. Pues ahí estamos ante una presunción eminentemente legal. Y pues las presunciones humanas, en este caso, son aquellas que se producen o que resultan de la consecuencia directa, precisa y lógica deducida de un hecho comprobado, ¿verdad? Esas son aquellas que se realizan en la mente del juez luego de haber analizado cada una de los medios de prueba que se han diligenciado dentro del proceso. En el caso de las presunciones, pues estas pues se van a valorar de conformidad con lo que establece la sana crítica. Básicamente, compañeros, eso es en términos generales todo lo referente a los medios de prueba dentro del proceso penal guatemalteco, dentro del proceso civil, perdón, guatemalteco, y pues que podemos estudiar y que podemos analizar en cada uno de los artículos ya citados.